Okay, hallo, hallo, guten Abend und herzlich willkommen. Welcome to this new session. Today we start with this first session for the semester. Bienvenidos a todos. Esta va a ser nuestra primera sesión para este semestre. Para las personas que están viendo la retransmisión, pues hemos optado por utilizar estos medios no tan convencionales, pero más a menos para estas nuevas épocas. Sin embargo, pues la idea es poder compartir un poco de este conocimiento que siempre es necesario, nunca sobra, acerca de diferentes aspectos de la lengua alemana. La idea es que pues en la medida de lo posible podamos tener continuidad o podemos tener consecutividad o progreso con nuestro proceso de adquisición o aprendizaje del alemán. Entonces esa es la finalidad. Todo esto pues con el apoyo del club de alemán, que estamos tratando de generar espacios, algunos anuncios. Los días martes en diferentes franjas horarias habrán algunas sesiones. Entonces pues para las personas que quizás estén interesados y quieran participar, pues pueden inscribirse. Les enviaré la información para que ustedes puedan acceder a ella. Okay, wir starten nicht so ganz schnell, aber jetzt mit dieser Information, das ist die wichtige Information für diese Streaming, und das Thema ist die 4 Fälle im Deutschen. Entonces, aclaraciones para las personas que no están como muy contextualizadas acerca de el alemán, o tal vez lo han escuchado, no lo han escuchado, están comenzando. Bueno, ya para las personas que tienen cierto trabajo, pues el idioma
está compuesto de varios casos, que así se llaman en español, que son el nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. Esto tiene un antecedente a través de las lenguas y proviene del latín y del griego. Entonces, ¿para qué sirven estos casos? Pues son formas que tienen específicamente algunas palabras para identificar pues, la función que desempeñan al interior de las oraciones. Si ustedes de pronto ven un poco inconexo el tema o no tienen como mucha claridad acerca de qué son los casos y todo este tipo de temas relacionados con la sintaxis, mi recomendación nunca está de más, siempre es bueno pues revisar. En internet se encuentran muchos materiales acerca de la sintaxis de la lengua española, pues para poder abordar estos temas es bueno tener en cuenta eso para fines prácticos y de entendimiento. Pues al ser nuestra primera transmisión, emisión y grabación, pues voy a hacer una mezcla que combina tanto el alemán como el español para que sea de total entendimiento esta pequeña presentación a través del streaming. Entonces, die vier Fälle im Deutschen. Die vier Fälle sind Nominativ, Akkusativ und Dativ und Genitiv. Sind vier, ¿ya? Entonces, eso es como la base estructural de la lengua alemana y ya les había dicho, pues porque tiene funciones y la interpretación de esas funciones pues nos va a brindar la información que contiene cada una de las oraciones en alemán. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos casos juega un rol y pues vamos a mirar cuál es el rol que desempeñan cada uno de estos casos y por qué son importantes. Gut, was kommt? Kommt der Nominativ Fall oder Kasus, das ist wie auf jeden Fall, wenn wir benutzen oder sagen Nominativ auch. Entonces comenzamos con el primero de todos, que es el caso nominativo. ¿Cuál es el nominativo o a qué hace alusión al nominativo? En función, que es lo más típico que podemos enunciar de él, es la función del sujeto de la oración. Tenemos que tener en cuenta que es el sujeto tal cual como lo conocemos en español y que también lo conocemos en algunas otras lenguas si estudiamos algunas otras de ellas. Entonces sería como básicamente la función es el sujeto o la extensión del sujeto. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que tiene que ver con él. Quizás no en esta específica presentación, pero en algún apartado, en alguna otra de las grabaciones o en alguna otra transmisión, pues veremos esto. Entonces, contesta a dos preguntas que sería wer, quién, oder was, qué. Recuerden que si nosotros estamos hablando de un sustantivo que pertenece a una persona, por ejemplo, pues podemos utilizar ese quién, pero pues si estamos hablando tal vez de una abstracción, un objeto inanimado que hace funciones de sujeto, pues contestará la pregunta qué. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo estas preguntas van cambiando y cómo algunas se parecen a otras. En español, a diferencia del alemán, pues vamos a tener coincidencia entre las formas, sin embargo, pues no tiene que ver nada con el sentido profundo y menos en alemán. Unser Beispiele, hier steht, der Hund bellt. Creo que es el ejemplo más claro, lo hemos visto en centenar de presentaciones y demás. Es der Hund bellt, el perro ladra, en este caso der Hund está en caso nominativo porque es el sujeto de la oración. Das Buch ist interessant. Das Buch, en este caso, es de lo que se está hablando, pero pues es el que presenta la acción de ser interesante. Entonces estamos hablando de el libro como sujeto. Die junge Frau liest. Die junge Frau, entonces la mujer joven lee. Entonces, en este caso, ese nominativo o ese sujeto está compuesto también por un adjetivo. Listo. Algo para tener en cuenta. Acá nos dice en la nota al pie, en Merkhilfe, que el nominativo siempre es la respuesta a quién o qué realiza la acción. ¿Listo? Entonces estamos en todo caso en presencia de un sujeto. Listo. Alguna aclaración que no está expresa en esta diapositiva es acerca del uso del verbo sein, el verbo cópula, el verbo ser o estar,
al ser el verbo sein una cópula o establecer una igualdad entre los dos elementos que se encuentran anterior y posteriormente al verbo, pues estamos haciendo referencia al mismo sujeto. Por ende, estaremos en presencia del caso nominativo. Por ejemplo, en el caso de la oración David ist der Lehrer. Entonces, como der Lehrer und David son la misma persona, pues los dos van a estar en caso nominativo. ¿Listo? En este caso, pues no tenemos dos sujetos, es el mismo sujeto. Entonces, por ese mismo motivo, vamos a presencia del nominativo. Pasa y sucede que a veces combinamos algunas cosas, pero pues para dar claridad y para hacerlo un poco más sucinto, entonces vamos a hablar de el sujeto de la oración y también pues después del verbo sein cuando hace alusión al mismo sujeto. Gut, nächste Folie oder nächste Seite. Was kommt daran? Okay. Normalerweise, das ist letztes Thema. Nee, das ist nicht das letzte. Das ist die vierte Kasus auf Deutsch. Bueno, en todo caso, por lo general, el caso acusativo ocupa la posición número 4 en la enunciación de los casos. No obstante, no quiere decir que sea el cuarto caso. Por lo general, el acusativo siempre se ve después del nominativo. Y es algo que ha generado un poco de controversia y les produce un poco de resquemor a los estudiantes. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos que tener un conocimiento, si bien no profundo, sí un poco claro y pleno acerca del español. En español nosotros tenemos el objeto directo y el acusativo hace alusión exactamente a eso, al objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? El objeto directo es ese objeto que requiere el verbo para adquirir sentido completo. Los verbos, o en su mayoría, no todos, pues requieren de este objeto directo para adquirir sentido completo. Nosotros tomamos como referencia y como elemento central el verbo haben, que es tener. Siempre que nosotros decimos yo tengo, por ejemplo en español, pues requerimos ese objeto directo, porque es como una comunicación inconclusa, falta algo. ¿Qué tienes? ¿Qué? Y la respuesta a ese qué sería el objeto directo. Sin embargo, tenemos que también entender la distinción, y acá está muy claro en alemán, que tenemos dos formas de preguntar por ese objeto directo. Tenemos la primera que es wenn, cuando se pregunta no solo por el objeto, sino se pregunta por una persona que hace función de ese objeto directo. Recordemos que si bien se enuncia como objeto directo, no quiere decir que sea un objeto. Entonces, en la oración Ich habe einen Bruder, si yo digo Ich habe einen Bruder, no quiere decir que Bruder, hermano, sea un objeto, es una persona en todo caso. Sin embargo, pues en ese caso estaríamos utilizando la pregunta wenn. ¿Listo? Y por otro lado, cuando ya estamos hablando de un objeto como tal, podemos utilizar la palabra was, como en la pregunta was hast du? ¿Qué tienes tú? Y yo puedo decir fácilmente Ich habe einen Tisch, ich habe einen Computer und so weiter und so fort. Punto, aclaración y comentario. Recordemos que en el caso acusativo, para el alemán, todo lo que es masculino va a tener un cambio a diferencia de sus formas del nominativo. Entonces, por ejemplo, en el artículo definido pasaría de nominativo der al acusativo den, del nominativo ein al acusativo einen, y así con todos los artículos y los elementos que están susceptibles a esa declinación. ¿Listo? Esos cambios de la palabra, ese cambio en la morfología, lo vamos a llamar declinación. ¿Listo? Hay diferentes formas de declinación y pues eso es como lo que nosotros tenemos que ver. En cada caso existe una declinación o esos cambios. Más o menos, haciendo como un paralelismo, en español nosotros hacemos esos cambios de concordancia en las oraciones, por ejemplo, con los adjetivos como los que pertenecen a algunos colores. Por ejemplo, en rojo uno dice el saco rojo o la camisa roja. Entonces cambia de rojo a roja para concordar. En alemán más o menos, en función más del caso. Entonces vamos a tener ese cambio de der a den y muchos otros. ¿Listo? Entonces tenemos das Accusative Objekt ist direkt von der Handlung betroffen.
das Opfer der Handlung. Entonces, pues una forma de decirlo, el acusativo va a ser la víctima de la acción, ¿no? En el caso, porque ya veremos qué es lo que nos presenta acá. Entonces, para los ejemplos tenemos unser Beispiele. Der Hund weist den Postboten. Entonces, vemos que acá tenemos dos elementos que es der Hund, que se encuentra en nominativo, el verbo que es weist, y den Postboten. Vemos que Postboten también es masculino, pero está en función de objeto directo. Entonces tiene la marca del acusativo. Pasa que, como ya les había dicho, cambia solo en masculino. Las formas tanto de femenino y neutro van a mantenerse tal cual. Veamos el siguiente ejemplo. Ich lese das Buch. Das Buch, pues va a ser el libro y es de género neutro. Y si miramos cómo es su forma en nominativo sería das Buch ist interessant. Ah, ok, se mantiene. Entonces sería ein Buch, das Buch, egal. Wie im Nominativ. Steht wie im Nominativ. Listo. Y por último tenemos sie kauft einen neuen Tisch. Algo que nosotros no entramos a revisar y no hemos revisado porque no corresponde a los cursos que se han impartido y para que algunos lo sepan, pues no vemos el tema de adjective declinación, pero aquí está presente y quiere decir que todos los adjetivos que anteceden al sustantivo también van a sufrir esas marcas morfológicas o ese cambio, como ya les había dicho, que se llama declinación. Entonces, el artículo indefinido en acusativo, einen, también va a afectar a neuen, que es el adjetivo nuevo, y pues en el caso de Tisch, la palabra Tisch es masculina. Recuerden que nosotros en ocasiones cuando estudiamos los sustantivos utilizamos el artículo en nominativo, decimos der Tisch, ya sea para memorizarlo o en uso frecuente, pero lo importante es que la palabra tenga esa carga del género. No tiene que ver con el artículo. El artículo es un acompañante que puede o no verse afectado y cambiará en el transcurso de cada una de sus interacciones y dependiendo del caso en el que se presente. Ok, entonces tenemos ya el primero y el segundo, que es el nominativo, es el sujeto, el acusativo, que es el objeto directo, y pasaremos al siguiente. Antes de proseguir, es importante que el acusativo lo tengan en cuenta, es el objeto directo y pues se requiere para que tenga sentido completa esta oración. Así podemos diferenciar dos grupos de verbos que son importantes. En este momento no vamos a hacer un análisis muy profundo acerca de esos dos grupos, que serían tanto los verbos transitivos como los verbos intransitivos. Entonces, para los verbos transitivos que requieren un objeto directo y que son los que van a estar con el caso del acusativo, pues vamos a poner mucha atención a esto. Gut, aber was passiert, wenn wir brauchen etwas noch? Okay, hier steht der Dativ. Oder heißt auch wenn-Fall. Entonces, cada vez que nosotros avanzamos, vamos a tener una modificación de las formas de pregunta. Teníamos en nominativo vea, en acusativo tenemos wenn y también se llaman los casos con esa forma de pregunta. Entonces, wer-Fall, nominativ, wenn-Fall, acusativ und wem-Fall, dativ. Hago un poco de énfasis en el wem porque tal vez para la parte de comprensión auditiva a veces no se distingue mucho entre el wenn y el wem. Si bien hago como esa exaltación en Alltagssprache, como en la cotidianidad, es un poco difícil o casi imperceptible, sí existe, pero pues igual ya es parte de la cotidianidad del alemán. Entonces, dijimos que tenemos sujeto, objeto directo, ahora viene el objeto indirecto. Indirektes Objekt. Antwort die Frage wem. Ya habíamos dicho de responder a la pregunta wem. Pero entonces acá entramos con esta imprecisión, por decirlo de alguna forma, porque no es una imprecisión, sino pues estas formas que no coinciden entre el español y el alemán. Entonces, en español, cuando nosotros decimos
o utilizamos en forma de objeto directo, ¿quién tienes tú? Pues nosotros para hacer alusión a una persona automáticamente utilizamos la preposición a que rige dativo y decimos ¿a quién tienes tú? Y la respuesta, yo tengo un hermano o quién tienes tú, qué tienes tú, lo que sea, pues eso pertenece al acusativo, ¿sí? Pero nosotros lo asociamos como si el dativo fuera exclusivamente para personas y no necesariamente. Está muy relacionado con las personas, sí, pues porque algunos verbos exigen ese dativo. ¿Podemos incluir el dativo? Sí. Al igual que el acusativo, existen unos elementos dentro de la lengua que pertenecen a una categoría gramatical específica que es las preposiciones. Entonces, antes de abordar el dativo, tenemos que saber que, ¿cómo sé qué tipo de complemento o qué tipo de caso o en qué tipo de caso está cada elemento? Pues tenemos que mirar el verbo, indiscutiblemente. El verbo nos va a dar la señal más clara y directa. Adicional a eso, tenemos que mirar si existe una preposición, que una preposición nos va a indicar por su régimen, pues si obedece al dativo o al acusativo. Bueno, obedece es un decir, porque pues es de ese orden, de ese régimen. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Entonces, hablamos del objeto indirecto. El objeto indirecto, en el caso del dative, que hay varios tipos de dative, por decirlo de alguna forma, pues vamos a hablar de una persona que se beneficia de una acción. En este caso, de algunos verbos que estarán a continuación enunciados. Entonces, si tenemos el sujeto que es el hacedor de la acción, tenemos la acción que es el verbo y también quien se afecta con la acción, que puede ser el objeto, puede ser víctima o puede ser una cosa, pues en caso de también una persona, pues ahora tenemos una persona más incluida en esta operación. Entonces, para simplificar un poco, nosotros podemos utilizar el verbo regalar en español, ¿no? Entonces, yo sería el sujeto, regalo es la acción de regalar, flores, las flores como tal serían el objeto directo, responderían a la pregunta ¿qué? Y sería accusative en alemán. A mi mamá. Entonces, todo lo que compone a mi mamá hace alusión al objeto indirecto. ¿Quién se beneficia de esta acción? ¿Quién recibe las flores? ¿Listo? Hay tres elementos involucrados en esta oración y de la misma manera ahí están expresos accusative, dative und nominative. Oder nominative, accusative, dative. En ese richtige orden. En ese correcto orden pues están estos elementos dispuestos. Entonces, si bien la pregunta es clara, wem sería a quién, pues no es tan clara en español porque a veces también un a quién puede ser acusativo, bueno, puede ser un objeto directo, etcétera. Tenemos acá un par de ejemplos, perdón, Beispiele, y vamos a mirar qué nos ofrece. Entonces tenemos un ejemplo que dice, Der Mann gibt dem Kind einen Ball, que es el hombre le da al niño una pelota. Miren que por la disposición de los elementos dice, der Mann sería en nominativo el hombre, gibt das Verb geben, el verbo dar, y el verbo dar aparece dem Kind, que es a el niño, en este caso para hacer una analogía y con estructuras, einen Ball, entonces dem Kind, ¿quién? Al niño, eso está en dativo. ¿Y qué le da una pelota? Está en acusativo. Einen Ball, ¿listo? Así como el ejemplo que había dado de las flores, es exactamente lo mismo. Sin embargo, en alemán, y acá está el ejemplo descrito, es porque en alemán existen estos verbos que tienen doble complemento o que tienen estos dos elementos oracionales que pues se pueden introducir sin necesidad de una preposición. ¿Listo? El verbo geben es especial por eso y pues por eso está acá descrito. Normalmente nosotros para introducir esa información, para complementar o para dar precisión a una información al interior de una oración, pues vamos a utilizar una preposición. Sin embargo, el verbo geben en alemán no requiere de una preposición para introducir tanto acusativo como dativo, solo que pues van a tener un orden, no necesariamente el orden que aparece en la oración, sino que el orden se va ganando dependiendo si se utiliza definido, indefinido, pronominalización, etcétera. Pero el orden
general para la presentación de los complementos sería primero el dativo y después el acusativo. Caso contrario, ¿qué pasa en el español? Para el siguiente ejemplo, ich helfe meiner Freundin. Entonces, ich helfe meiner Freundin, yo ayudo a mi novia. Entonces, el verbo ayudar, como en español, implícitamente requiere el dativo, requiere ese objeto indirecto. ¿Con qué la ayuda? No es necesario mencionarlo. Quiere decir que el objeto como tal no es necesario mencionarlo, pero sí a la persona, quien se beneficia de esa acción, que en este caso sería mi novia. Ich helfe meiner Freundin. ¿Listo? Ese meiner Freundin es un artículo posesivo femenino que está declinado en dativo. ¿Listo? Entonces tenemos que ver que para nuestros estudios vamos a tener que desarrollar esas tablas. Tal vez ya las tengan, tal vez ya las han visto, tal vez yo ya se las he brindado, pero pues están esas tablitas. Por último está antwortete dem Lehrer. Entonces, el verbo antworten, que es contestar, pues contestar, nosotros podemos incluir contestar qué, ¿cierto? Antwortete die Fragen. Sí, pero pues acá nosotros estamos respondiendo a quién le contesta. Él le contesta a el profesor. ¿Listo? Antwortete dem Lehrer. El dem va a ser el artículo definido para masculino, en este caso con declinación en dativo. Dem Lehrer. Gut. Das ist gut in diesem Punkt. Und wir weiter erweitern. Seguimos. Entonces, acá en el final tenemos wichtige Verben, tenemos una lista de verbos importantes que son de uso cotidiano que vamos a tener en cuenta para poder hacer este ejercicio. Entonces tenemos el verbo helfen, ayudar, danken, agradecer, gefallen, gustar, gehören, pertenecer, glauben, creer, antworten, contestar, folgen, seguir y schmecken. Momento, antes de continuar, que no se me pase por alto, como ya les había mencionado, existen preposiciones que tienen régimen. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo utilizo esa preposición para introducir información, siempre, siempre, siempre va a tener un caso específico. ¿Listo? No podemos como obviar esa información. Eso es para que lo tengamos en cuenta y por eso acá aparece una pequeña lista de preposiciones con dativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que veamos las preposiciones, toda la información que viene posteriormente, y me refiero a la enunciación del sustantivo, pues va a tener una declinación en dativo. El aus war mit, nach, seit, von und zu. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta esas preposiciones. De la misma manera hay una lista de preposiciones que rigen en caso acusativo, pero pues es solo como para que lo tengan en cuenta. De manera muy resumida, entonces tenemos que ver el verbo, qué tipo de complemento requiere el verbo y si existe una preposición, qué régimen tiene la preposición, si es régimen de dativo o régimen de acusativo. Ok, zum Schluss, para hacerle cierre a esto ya, para finalizar un poco, vamos a hablar de genitive. Entonces, el genitivo tradicionalmente era una extensión del nombre y desde el griego y el latín se ha perpetuado. Ahorita nosotros tenemos como en el inglés más que todo un uso extendido del genitivo para hacer una relación de propiedad o de posesión, porque en todo caso el genitivo hace ese tipo de transacciones. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver varios ejemplos. Igual que todos los anteriores, pues contesta una pregunta. En este caso, contesta la pregunta wessen, que sería como de quién. ¿Listo? Entonces tenemos quién, a quién, de quién. Bueno, no es una relación directa en español y en alemán uno a uno, pero pues está. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hay una relación de propiedad o posesión y es de uso frecuente sí y no. Me refiero a el genitive en esta forma de posesión es muy común y es de uso frecuente. Acá falta otra forma de uso que es la que está regida por tanto la naturaleza de los verbos que requieren genitivo como también las preposiciones de genitivo. Porque en la lengua, bueno, en la cotidianidad
pues ha perdido un poco impacto estas formas y se evitan porque algunos de los usuarios de la lengua no tienen muy claro cómo funcionan. Entonces, vamos con los ejemplos fáciles. Das Auto meines Vaters ist neu. Entonces, acá establezco una relación entre el auto y el padre, entonces el auto de mi padre. En español nosotros tendríamos que utilizar la preposición de para establecer la relación entre padre y auto, pero en alemán podemos decir das Auto meines Vaters, el auto de mi padre. Ist neu, es nuevo. Die Farbe des Himmels, el color del cielo. Ist blau, es azul. Entonces estamos estableciendo esa relación de proposición. Das Buch der Schülerin. Entonces el libro de la estudiante de la escuela. ¿Listo? Ese es como el uso más extendido y frecuente. Sin embargo, nosotros tenemos el genitivo que se expresa por medio de preposiciones. Entonces, por ejemplo, wegen des schlechtes Wetters, por ejemplo, ese que es a causa de el terrible clima, ese a causa pues va a requerir un genitivo. Sin embargo, pues esto ya es un tema que corresponde a un nivel más avanzado de lengua que posiblemente lo revisaremos en otra ocasión. El caso genitivo, pues lo más utilizado, lo más común es lo que ustedes ven presente ahí, y ya pues lo que les digo, la extensión del genitivo pertenecería a un nivel mucho más avanzado, y pues que también les digo está ahorita no en desuso, no está en desuso, sino que tiene un uso un poco más específico en algunos contextos o algunas personas lo utilizan. Para finalizar, gibt es hier eine Zusammenfassung der 4 Fälle. Entonces acá hay una descripción muy sucinta de los 4 casos: Nominativ, Accusativ, Dativ, las preguntas que corresponden, la función, Subjekt, directes Objekt, indirectes Objekt, Besitz, bueno, posesión en todo caso, Beispiel y un ejemplo. Der Hund bellt, ich sehe den Hund, yo veo el perro. ¿Qué cosa veo? Pues el perro. Ich gebe dem Hund Futter. Ahí estamos den Hund, bien que arriba está den Hund, es la diferencia entre los dos. Y das Spielzeug des Hundes, el juguete del perro. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros comencemos a combinar preguntas con respuestas y también que nosotros comencemos a mirar cómo funcionan con todos los artículos, ¿no? Porque esto es solo como una revisión teórica de lo que son los casos, de lo que expresan los casos, pero para poder llegar a entenderlo mejor tenemos que tomar palabra por palabra, conocer el género de las palabras y de la misma forma comenzar a hacer esas modificaciones. Los invito a que desarrollen sus propios ejercicios. Posteriormente tendremos algún material original para trabajar. Entonces la idea, este material también estará para consulta. La idea es que ustedes continúen trabajando. No es difícil tampoco, pero no es fácil del todo. Tienen ustedes que hacer algún tipo de actividad, porque pues la mejor forma de entender esto es aplicándolo. Obviamente, si ustedes tienen un referente o quieren un referente, pueden investigar acerca de los complementos verbales en español, tal cual, ese es el tema, y pueden entender un poco más pues haciendo esta comparación. No obstante, vamos a ver que hay ciertas discrepancias porque pues no hay una forma de equiparar un idioma al otro. Recordemos que las unidades en función de su lengua se comportan diferente y tienen relaciones sintácticas diferentes. Puede ser una aproximación. De igual modo, pues con cualquiera de las lenguas que ustedes estén estudiando, pues pueden comenzar a hacer esto. Recomendación también, pues ser muy cautos con la información. En internet hay muchos resúmenes, hay muchas explicaciones fáciles, diría yo, que no necesariamente dan cuenta de lo que nosotros queremos saber o de lo que nosotros necesitamos. Por ende, es preciso revisar las fuentes o que la información esté correctamente elaborada. Lo digo también porque he visto en muchas tablas pues que las declinaciones son erróneas, y pues si uno estudia con un error, pues va uno a mantener el error. Para el caso específico de la producción oral,
Sí, estos elementos son importantes, pero ya les digo que para los nativos de la lengua alemana los sonidos van a ser casi imperceptibles. Dije casi, no son imperceptibles, porque pues para nosotros es un poco más difícil percibir esa diferencia. No obstante, pues también hay personas que hacen algunas producciones que no son exactas. ¿Listo? Entonces, pues, habiendo revisado a profundidad el tema de los cuatro casos y dando inicio con este ciclo de videos, pues quisiera agradecer a todas las personas que quieran y puedan ver este video. También invitarlos a que me escriban, me envíen sus comentarios o me envíen también la información correspondiente a algún tema en específico que quieran profundizar, que podamos revisar, y si tienen dudas o cualquier otra inquietud, con mucho gusto les atenderé. Entonces no lo olviden, mi nombre es David Rodríguez, espero que hayan aprendido un poco más y si ustedes lo desean, pues pueden seguir visitando este contenido. Soy nuevo en la plataforma, igual que no sé cómo se gestionan los videos, pero de alguna forma les haré llegar las grabaciones. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.